Vámonos a ver. Sí, claro. ¿Los celulares esos que se abrían? Claro, los que demandan menos ancho de banda, los que tienen menos servicios, los que no tienen internet, los que solamente mensaje de texto y eso no se cortan. Esos se cortan menos porque demandan menos ancho de banda, que es el insumo más valioso de las telecomunicaciones en este momento. Hay que volver al StarTAC, al viejo StarTAC que funciona mejor. Al ladrillo. No, perdón. Al ladrillo de hace más de 20 años. Perdón, si yo agarro y le saco las funciones, desactivo, lo pongo en un modo que no tenga el 3G, por ejemplo, ¿funciona igual? No todos mejor? se pueden. A ver, en 3G vas a tener más problemas que en el modo normal, en 2G. Ahora, para realizar una llamada, el problema no es el celular, el problema es la antena. Tenemos... Que faltan antenas. El doble. Necesitamos el doble de antenas, como hay en cualquier país donde operan las mismas empresas de telecomunicaciones que hay acá, en Europa, en España y en Italia, donde están las casas matrices de Telefónica y de Telecom. Hay el doble de antenas para la misma cantidad de celulares. Y en el resto de la región también, en Latinoamérica. Y en Latinoamérica sí. En la mayoría de los países de Latinoamérica funciona mejor la telefonía celular. Si uno celular. va a Chile, a Paraguay, a Perú, ¿más así que funciona los celulares mejor que acá? Funcionan mejor los celulares en los centros urbanos, funcionan mejor. No se cortan las llamadas tanto como se cortan acá. Acá cada vez se cortan más porque cada vez... Y las compañías telefónicas invierten menos porque no es un servicio público, entonces el gobierno no puede obligarlas a determinada inversión. Vamos por parte. Cada vez que se corta una llamada, ¿gana más la compañía? No gana. ¿No es que les conviene? No le conviene. No está hecho a propósito. No pongamos una mirada conspirativa acá. Acá es exclusivamente una cuestión de rentabilidad. Invertir lo menos posible y ganar lo máximo posible. El costo operativo de una llamada telefónica o de un mensaje de texto, el costo operativo es 100 veces menos que el precio que paga el usuario. Ese es el margen de rentabilidad. El margen de rentabilidad bruta es de 100 a 1. ¿Y por qué no ponen más antenas? Porque muchas veces la gente está debatido si son cancerígenas o no, pero... No, ese es otro tema. Ese es otro tema, sí. No ponen más antenas porque no hay ninguna ley que los obliga. Y la autoridad máxima de telecomunicaciones, que es la Secretaría de Comunicaciones, lo único que puede hacer es lo que hizo la semana pasada. Pretendían un 12% de aumento y les dijo de ninguna manera. Ustedes no aumentan el 12% porque el servicio es un desastre. Para el servicio público el gobierno podría... Si fuese un servicio público, el gobierno obligaría a una determinada cantidad de radios bases o antenas, a una determinada potencia para no dañar la ecología y la salud humana de las antenas, porque encima la mayoría son antenas de demasiada potencia, son pocas y con mucha potencia. Porque hoy siguen insistiendo en estas antenas gigantes en lugar de invertir en las zonas urbanas y suburbanas y rurales tienden a poner las antenas que son mucho más económicas porque nadie las quiere, entonces se compran muy baratas y en 48 horas, en 24 horas están instaladas, mucha potencia. Es más, subalquilan las estructuras. No cumplen con impacto ambiental. Perdón, hay un detalle, digo, yo estoy de acuerdo en que han ganado muchísimo dinero, la acción de Telecom da cuenta de eso. La acción de Telecom ganó 130% en lo que va de este año, es un dineral. Pero me han mostrado a mí depósitos de una telefónica que tiene antenas y que no las puede colocar. ¿Por qué? Porque no les habilitan los gobiernos de algunas ciudades la colocación y en otros casos, no sé si tienen las suficientes, pero que tienen y no pueden colocarlas en algunos casos, es cierto porque yo vi algunas. Bueno. ¿Hay una regulación que lo impida? Es cierto que hay casos contados donde los municipios no otorgan la autorización para hacer la obra civil, muchas veces por un temor fundado
a los daños que produce la radiación de las antenas de tecnología obsoleta. Pero las antenas actuales, las antenas actuales no solamente son de muy baja potencia, sino que son elementos que tienen 50 centímetros, que no hay que poner ninguna torre. Se ponen en las aristas de los edificios, se ocultan detrás de los tanques de agua, en las terrazas de los edificios. Prácticamente no se ven y no requieren esa autorización de obra civil que usan las telefónicas como excusa para decir que no las instalan. Solo con pagar el alquiler en una terraza. Sí, lo que pasa es que ponerlas significa mejorar la configuración de la red, poder poner más conmutadores, más computadoras, para que se entienda bien, para administrar esas antenas. Requiere más personal, requiere más inversión, mucha más inversión de la que están haciendo. ¿No pueden estar afectando su propio negocio así? ¿Por qué lo harían? Por ahora, no, bueno, por lo que te acabo de decir, invierten poco y ganan mucho. Y los accionistas muy contentos con estas tasas. Esto se puede volver contra el gobierno, porque, a ver, pasó con los trenes. Se está volviendo contra el gobierno. Pasó con los trenes. El gobierno dice, bueno, no, son los privados, pero nosotros... Hay una ambigüedad donde la gente, en definitiva, quiere un buen servicio. Así es. Ya con la cuestión de los trenes, quedó demostrado que los que tienen mal tren terminaron votando contra el gobierno, sobre todo en el caso de Sarmiento. Hay un punto donde alguien también se va a hinchar las pelotas y va a decir, viejo, arreglen de una buena vez los celulares. Sí, pero el tema es que hay que identificar claramente que esta es una responsabilidad del Poder Legislativo. Hay 2 proyectos de ley para declarar a servicio público, Ariel, que están cajoneados. Es una decisión política. Pero la decisión política tiene que ser del Ejecutivo, porque en definitiva el que maneja el quórum, vos sabés mejor que todos nosotros, que es el gobierno el que lo hace. Eso es lo que nos entiende. ¿Hay una decisión política del gobierno de que sea ley de servicio público? Hay una decisión política de que sea servicio público. Hay una decisión de la Presidenta de la Nación, me consta personalmente, de que sea servicio público, y dio la orden de, en un plazo perentorio, que eso ocurra. Pero ojo, esto no es Aerolíneas Argentinas, esto no es Aguas Argentinas, esto no es YPF. No es que yo puedo, en el peor de los casos, si el duopolio me enfrenta, yo puedo agarrar y tomar posesión de la estructura y empezar a administrarlo. No puedo hacer eso. No tenemos suficientes ingenieros para, en caso de nacionalizar las empresas, poder tomar control. No tenemos acceso a los nodos para evitar que no nos hagan boicot, que es muy difícil identificar. No es como una línea eléctrica que te cortan el suministro, por ejemplo en La Pampa, de la red troncal, y vos lo identificás inmediatamente y lo suplís. En el caso de las redes, que son prácticamente redes virtuales, si te hacen un boicot, es muy difícil identificar. Fíjate que ya están diciendo los voceros de las telefónicas que el problema no está en el aire, en la comunicación entre las antenas y los celulares, sino en la unión con las troncales de la red fija. Es falso, pero corroborar eso implica tener conocimiento y potestad sobre la red, y eso no se hace de un día para el otro. Vos lo que decís es que es peligroso tener en contra a Telecom y a Telefónica. Es un peligro para el gobierno y para la presión de ellos es muy eficaz. No, hay que presionarlas. También hay que presionar a los legisladores para que saquen un proyecto. Esas empresas como... Que la oposición presente un proyecto. ¿No se pueden ir como que ayude a la oposición? ¿Cómo? ¿No se pueden ir del país como se está yendo Nextel? Podría irse del país. Nextel no tenía las tasas de rentabilidad que tienen las otras 3. Yo creo muy difícil que se vayan porque las tasas de rentabilidad son récord en el mundo. En ninguna parte vas a encontrar, yo por lo menos busqué y no lo encontré, esa relación entre costo y beneficio que hay en la Argentina. Es muy difícil. Y yo te voy a dar un ejemplo. Hace un par de años vinieron los CEOs de Telecom y Telefónica, que Debido los trajo a la Argentina y les dijo: firmen este acta de prácticas antimonopólicas o nacionalizamos el servicio. ¿Y firmaron? Y fueron las dos y firmaron. Pero ahora yo creo que tendría que repetirse un hecho similar, pero la correlación de fuerzas todavía nos es desfavorable. Entonces tampoco se trata de sacar medidas
por ejemplo, nacionalización, estatización o como se lo quiera llamar, que después hagan que el servicio se caiga definitivamente. Pero Ariel, la presidenta misma prometió una empresa estatal hace un año. En diciembre del año otro pasado, tema. Librear, está la empresa... Está bien, pero si hubiera una voluntad política, en 15 días están aprobando una ley de cambio del impuesto a las ganancias. La empresa libre.ar, que nosotros desde la UTN le propusimos a la presidenta hace un año atrás como la Entel Digital, no sale porque hay un montón de obstáculos técnicos para unir esa nueva empresa con el resto de la red. No serviría de nada una empresa estatal, libre.ar, que además se va a hacer con tecnología 4G, si no se puede comunicar con los celulares de las otras empresas. No, obvio. Si vamos a hablar que no manejan la botonera, el gobierno no maneja las variables. Entonces, todavía las variables técnicas para montar una empresa estatal y que sea compatible con las otras y que todos nos podamos comunicar, todavía las tiene el duopolio. La pregunta pedestre, ¿volvemos al celular viejo con tapita? Yo a veces saco el viejo, cambio el chip, no. Te podrá confesar. Vámonos. La pelea del día.